New Horizons Radio. Buenos días amigos, muy buenos días en este jueves 26 de marzo. Nosotros estamos en vivo, en directo, a través de Neon 89.3 y en nuestras transmisiones digitales a través de YouTube y de Facebook, como cada día Ana Bencosme de este lado y dándole los buenos días al señor Foundly Garrido. Muy buenos días, good morning, dear. La vida remota continúa y no se detiene. Ya esto es parte de nuestro diario vivir y acostúmbrense que será así por mucho rato. Bueno, según las declaraciones del presidente Danilo Medina anoche, lo que él dejó de ver, no lo dijo tan de frente, pero entre sus medidas y luego al final lo que definitivamente dejaba entrever es que este escenario realmente para nosotros, sobre todo en temas de medidas importantes y luego en consecuencias económicas, nos va a durar un ratito el tema definitivamente. Hay un estudio que salió de London School of Economics y otro del Servicio de Salud Sanitario de Inglaterra. Cuando hablamos, por ejemplo, del servicio sanitario inglés, te dice que para que esto se erradique de forma completa, estamos hablando de una cuarentena que en este caso no sería, como dijimos ayer en el programa con el doctor Marín, una quincena de resguardo, sino 50 días de resguardo. Lo que se requieren para que el país pueda manejarse sin exacerbar el sistema sanitario y garantizando que ya la enfermedad se convierta en endémica en el país, como nos sucede o sucedió con la chikungunya, con el Zika, con el dengue y con las demás enfermedades que son, digamos, de origen estacionario, como sería la influenza y en este caso los coronavirus y en particular con el COVID-19 hasta que salga la nueva versión de Samsung y de Apple que sería el COVID-20. Bueno, la verdad que usted cocho sale con una cosa. Sí, no, porque Ay, Dios olvídate, mío. ya le pusieron nombre y número, o sea que el año que No, viene es el así. COVID-20. Bueno, esperamos que, o esperemos en que ya cuando venga la versión del año, Mejorada, la la verdad, versión mejorada. no solo que venga mejorada, no solo que venga mejorada la versión, sino que nosotros hayamos mejorado nuestras propias versiones y podamos haber creado anticuerpos y nuestro sistema inmunológico, bueno, pues esté, digamos que más preparado ante ese tipo de virus para poder asumirlo mejor, como ya en el caso, por ejemplo, de esas enfermedades ya endémicas, estas pandemias más endémicas que usted señala, con el tema del dengue, etcétera, que en efecto no es que han desaparecido, pero sí el sistema ya las reconoce y crea incluso anticuerpos, ¿no? Sin ser nosotros médicos aquí para ofrecer detalles mayores sobre eso, pero sí está ya más preparado para enfrentar cualquier eventualidad en este sentido. El ser humano ha demostrado ser una de las especies más devastadoras, de hecho la más devastadora de todas las especies que han pisado el globo terráqueo y al mismo tiempo una de las más resilientes, o sea que difícilmente no dejaremos de existir, pero la forma de vida y la manera en que hemos estado manejándonos con la naturaleza, pues la naturaleza ha encontrado la forma de prendernos todos los bombillos. Yo me imagino, pero realmente es complicado y contradictorio porque, por ejemplo, ¿quién diría de los que estamos afuera viendo la manera como el presidente norteamericano, la Casa Blanca norteamericana ha manejado la crisis? Yo creo que pocos afuera hemos visto esto con buenos ojos y hemos dicho, mira, lo hicieron bien, lo han manejado bien. Sin embargo, vi una encuesta en el día de ayer donde el 49% de los norteamericanos dicen que Trump está manejando bien la cosa. Entonces yo me imagino que ese mismo 49% de los norteamericanos se atreven a decir que el Acuerdo de París
sobre calentamiento global y la necesidad de nosotros transformar la manera como nos relacionamos con el medio ambiente, también ven bien o con buenos ojos que Trump nos haya retirado de ese acuerdo y haya protegido a la industria de combustibles fósiles y haya protegido a la industria petroquímica y hayan hecho todo lo otro que han hecho. Bueno, ahí hay que recordar que en efecto Trump sigue apelando con muchas de esas acciones a ese norteamericano, digamos que de tradición, ¿no? Arraizado en ese no hay mejor país que el nuestro. Entonces, muchas de esas iniciativas que encuentran esas altas aceptaciones en el pueblo norteamericano es ese que de alguna forma votó, ese americano que votó por Donald Trump y que de alguna manera lo sigue manteniendo, dando una batalla fuerte, ¿no? Firme ante muchos temas, incluso cuando ha tenido oportunidad de que las cosas se pongan en su contra, porque los escenarios así se han presentado. Sin embargo, al final de cuentas, Trump parecería que siempre sale airoso de cada una de las batallas que tiene que enfrentar o entre las cuales se mete él mismo, ¿no? Sí, realmente, o sea, óyeme, es que es una falta de planificación, de coordinación. Ya tenemos varios días hablando de ese tema. Nueva York se ha convertido en el epicentro epidemiológico de los Estados Unidos. En el día de ayer leía una cifra, oye la siguiente cifra, de los nuevos casos de infección, el estado de Nueva York es el culpable del 56%. Eso es terrible. Bueno, De la totalidad. Y el 60% de los casos de contagio tienen su origen en Nueva York. Sin embargo, había una epidemióloga hablando ayer que precisamente lo estaba haciendo desde el podium en la Casa Blanca, diciendo que aparentemente los neoyorquinos han salido de la ciudad de Nueva York. Quiere decir que la gente estaba saliendo de Nueva York. Ellos dicen que estaban viendo nuevos casos de infección en Rhode Island, estaban viendo nuevos casos de infección en la Florida, y estaban viendo nuevos casos de infección en Ohio y en otros estados que entendían que eran personas que estaban migrando de Nueva York. Que eso es muy delicado. Las condiciones de seguridad Claro. y de distanciamiento social, de higiene, etcétera. Entonces, cuando tú a eso le agregas que tenemos al presidente diciendo que la semana que viene se prenden los fogones y que vamos arriba de otra vez, porque la economía tiene que volver a caminar. Yo como economista entiendo que hay muchas medidas que sí, que efectivamente no se pueden detener, porque epidemiológicamente todos los infectólogos lo que te dicen es que al final le tiene que dar al 70% de tu población la enfermedad. A 9 de cada 10 le va a dar de manera silente, no van a desarrollar ningún tipo de sintomatología, pero el principal problema es cómo se abarrotan los sistemas sanitarios. Claro. O sea, cuando si se contagia a todo el mundo juntos, entonces se abarrotan los sistemas sanitarios. Y que lo que hay que hacer es lograr aplastar la curva de contagio, como hizo Corea, que la aplastó por debajo de 10,000 infecciones, como lo hizo Japón, como lo hizo Singapur, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede matar el aparato productivo en el proceso. Sí. Pero digamos que los norteamericanos tienen la ventaja de que ya el Congreso les aprobó $2 billones, $2 trillion en asistencia. Eso equivale más o menos, para que tú tengas una idea, eso es un poco más del 50% del PIB mensual de Estados Unidos, lo que ellos están buscando en asistencia. O sea, que le están dando, digamos, en asistencia directa sería el equivalente a 3 semanas de producción norteamericana completa, si el resto del país no estuviese haciendo nada. Y en el día de ayer se rompió récord en términos de la cantidad de personas, de norteamericanos que pidieron asistencia por desempleo. En la historia de los Estados Unidos nunca se había pedido tanto. Ayer pidieron 3.3 millones de norteamericanos pidieron asistencia por desempleo. Ya usted sabe cómo el sistema económico, ese engranaje, va a verse afectado de manera importante
porque entonces las mismas empresas están buscando quizás cómo resguardarse, ¿no? Sus patrimonios, porque al final de cuentas hay mucha gente que ha cesado y el sistema laboral norteamericano funciona diferente al nuestro en el tema de contratos y demás. Sí, así es. En el caso nuestro dominicano, yo no sé cuáles han sido las opiniones que tú has podido recabar con relación al discurso del día de ayer del presidente Danilo Medina y las medidas que ellos están tomando. Ya hablamos obviamente de que se ve claramente de que tenemos que pensar en el mes de abril, tenemos que pensar en el mes de mayo para nosotros poder realmente tener un control epidemiológico acá en el país. Pero en términos de las medidas económicas, ¿qué han opinado los expertos fuera de la región donde yo me encuentro? ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, los expertos del tema económico, yo entendía que me iba a sentar con él hoy en la mañana, pero bueno, No, 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 anoche... no, no. Yo te puedo dar mi opinión, pero no quería monopolizar por completo el programa y quería Claro. escuchar que tú me dijeras si alguien había dicho otra cosa, si habían economistas que se habían expresado, si un Bernardo Vega, un Pedro Silverio, un Rolando Reyes, Ah, que tú ayer habías a podido ver, Isidoro rastrear por las Santana. redes. Isidoro Isidoro. Santana fue uno de los que escuché ayer pronunciarse y decía en efecto que las medidas eran de esperarse, ¿no? Que eran medidas que de alguna forma amortiguaban el proceso en el que estábamos y que lo que hay que seguir en cierta medida es dando seguimiento al desarrollo de la epidemia según él señalaba, pero que en efecto lo que no pude constatar es el tema de los 12 millones que saldrían del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que son ahorros o fondos que están allí gracias a los aportes del sector privado y que en este caso se estarían utilizando estos 12 millones para paliar la situación del comercio informal. Esto es algo que todavía no he 12 o podido 12.000 millones. 12.000 millones. Ok, mira, déjame darte mi opinión rápidamente. Yo primero saludo la decisión de no tomar lo que muchos, algunas voces, digamos, han querido promover, inclusive líderes de la oposición política, de que hubiese un cierre de 24 horas, 7 días a la semana. Con un país donde el 56% de la población es informal y donde el microempresario y la microcompra para suplirse hasta de lo más básico que es alimento, sucede día tras día. Es imposible pensar en cerrar todo el comercio 24 horas al día durante 7 días, 7 días a la semana de manera indefinida. Eso no funciona. Claro. Y eso sencillamente, o sea, no nos podemos morir para matar la enfermedad. Eso no tiene sentido. Y lo que provocaría es una inestabilidad social de repercusiones irreconocibles y que no se sabría dónde terminarían. Recuerden el famoso, la famosa expresión, we know when wars begin, but we do not know when wars end. Y eso aplica aquí. O sea, sabríamos cuándo aplicamos el toque de queda generalizado, pero no vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias de eso, ni cuándo eso terminaría. Entonces yo saludo la decisión de que eso ni se pensara, ni se hablara, ni se mencionara. Perfecto. Ahora bien, me parece que seguimos con la concepción errada de que el Estado lo puede resolver todo. Esa decisión de que los comedores económicos, de que la comida va a llegar, el asistencialismo estatal, de que la comida de los niños que no están en la escuela, el Estado que lo va a brindar. O sea, eso me parece absurdo y yo creo que si el presidente pregunta rápidamente, él se va a dar cuenta que la mayoría de los niños y niñas que están en las escuelas hoy en día y que están en sus casas porque las escuelas no están funcionando, hoy en día no están recibiendo ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda, porque es imposible viabilizarlo, porque ni siquiera las escuelas saben la dirección de donde viven esos niños. Entonces, eso es absurdo. Más sencillo era tú decirle a todo el mundo, miren, lo de la tarjeta solidaridad, sí, yo creo que por ahí pueden canalizar perfectamente.
una parte importante, porque si tú tienes, ya esa persona tiene un mecanismo en la mano de repago y de compra. Entonces tú por ahí sí puedes gestionar unos créditos en los comercios que están establecidos, etcétera. Pero más fácil es tú brindarle a todo el mundo un cupón, para ponerle un nombre, y que ese cupón sea redimible en N número de comercios o en todos los comercios, y los comercios entonces los rediman vía Banco de Reservas, y que entonces la gente tengan ese cupón y con ese cupón puedan comprar y garantizar la alimentación de sus familias de manera individual, de manera guardada y resguardada. Y así la gente se administra cuando va a comprar y a recomprar. O sea, yo creo que eso es mucho más fácil y más manejable que tú pensar en comedores económicos y en que las escuelas lo van a hacer. Con relación al subsidio o digamos la asistencia a las empresas con relación al pago a los empleados, eso de hablar de 8,000 hasta 8,500 pesos, pero que la empresa tiene que mandarle la información a un consejo económico social, y ese consejo económico social va a determinar si sí o si no. Dios mío, qué complicación tan extrema, qué cosa tan ridícula. Yo creo que es mucho más sencillo que el Estado diga, miren, por los meses de marzo, abril y mayo, no hay pago de impuestos sobre la renta para el sueldo y salario de las personas. No hay impuestos sobre la renta en el tema del pago del anticipo. No es que me lo esté diluyendo a 4 pagos como hicieron con el ITV, es que no. Porque inmediatamente tú entonces le estás brindando a la empresa un cash flow que pueden utilizar para el pago de sus nóminas, porque no están pagando esos sueldos. Otra cosa es que tú digas, bueno, que eso sí está en teoría dentro de lo que él dijo, pero vuelvo y digo en teoría porque está complicado viabilizarlo. Que él dijo que las empresas deberían de reducir el pago de su nómina hasta un 70%. Yo creo que eso es razonable porque todo el mundo tiene que trancarse. Y si tú estás en tu casa, si tú no estás transportándote a tu lugar de trabajo, si tú no vas a tener que pagar, digamos, impuestos sobre la renta, si tú no tienes que pagar los servicios, agua, luz, teléfono, etcétera, Los que eso deducibles. también, lo deducible, que eso se te puede descontar, entonces eh, tú pudieses perfectamente pagar, reducir tus ingresos, digamos, tu salario en un 30%. Y eso ayudaría significativamente a que la empresa también no te retiren, no reduzcan de manera generalizada el empleo, y puedan entonces manejar el tema de sus nóminas. Es correcto, y realmente no es ilógico, ¿no? Porque al final de cuentas, de alguna forma, viéndolo de manera objetiva, tú estás percibiendo el neto de lo que al final de cuentas tú pudieras estar para las gestiones diarias del hogar, ¿no? Como empleado. O sea que al final de cuentas, hay un punto en lo que usted señalaba de las tarjetas Solidaridad. Ellos hablaban de que 690,000 familias adicionales serían incluidas temporalmente en este proyecto, en este plan de las tarjetas, ¿no? Y que más de un total de 1,500,000 hogares hasta el 31 de mayo estarían acogiendo a este proceso de asistencia gubernamental, que volvemos al punto. Es la vía que entendemos más idónea para este proceso, porque usted hablaba del tema de la asistencia alimentaria casa por casa. Eso te encarece el proceso, porque al final de cuentas, ¿cuántos equipos humanos tienes que desplegar para distribuir esas raciones alimenticias? ¿Cuántos callejones tienen que entrar esas personas? Porque sabemos que la mayoría de las personas que de alguna forma necesitan esta asistencia no están en espacios de fácil acceso, sus casas, ¿no? Y que además de eso sencillamente aumenta el contagio. Y a eso iba. Y al final de cuentas, tú lo que estás exponiendo a un montón de gente más a que sea multiplicador de justamente lo que estamos queriendo prevenir. O sea, que al final de cuentas termina siendo, como decimos en el Cibao, más la sal que el chivo. Definitivamente. Realmente, por eso te digo, o sea, valoro el que se esté pensando día tras día, semana tras semana en cómo paliar y aliviar la situación, pero no creo que esas medidas, de la manera en que han sido estipuladas, vayan a resolver la situación. Es más fácil
cupones y que sea el sector privado, o sea, cada persona, cada individuo de manera particular que maneje su resguardo y el acceso a los lugares donde tiene que comer y tiene que alimentarse. Es muy fácil decir, bueno, la nómina se va a reducir en un 30%, es muy fácil decir, no paguen impuestos sobre la renta por sus ingresos, a las empresas no paguen el anticipo ni impuestos sobre la renta, no paguen ITEVI durante 90 días. Exonerar el impuesto en aduana de la importación de alimentos y de medicamentos, por Dios, o sea, son cosas básicas que hay que hacerlas y que son muy sencillas y que no implican grandes complicaciones, porque todas las instituciones del Estado están diezmadas, están trabajando con menos personal, entonces tú complicarlo con llevarle raciones alimenticias a todo el mundo todos los días, o sea, es que esa es la concepción equivocada del rol del Estado y mucho más del rol del Estado en una situación de crisis de pandemia. La zona franca, hay un dato que todavía nadie me lo ha podido confirmar. En el día de ayer vimos el comunicado de doña Luisa, de Adozona, con relación al tema de la fabricación de las compañías de zona franca que todavía estaban operando y que básicamente iban a operar para producir insumos médicos. Entre ellos las mascarillas y los bajantes de suero, etcétera, etcétera. La pregunta mía, ¿esas mascarillas que van a producir son para República Dominicana o son para mandarla para afuera? Mascarilla, alcohol. Ah, Todavía esa es una información que no se ha oficializado. ¿O son No para se mandarla ha para afuera? No se ha dicho. New Horizons Radio. Estamos de regreso. Señores, como saben, estamos de manera remota, cada uno en conexión en varios puntos del país. Y bueno, pues esto es parte de las eventualidades que tenemos que sortear por acá. Pero seguimos acá en New Horizons Radio. Estamos en Neón, en la radio y bueno, y en nuestras transmisiones digitales, como cada día desde nuestros hogares, desde que inició, ¿verdad? Este resguardo para protegernos de toda esta situación que ha estado presentándose. Hablábamos, señor Garrido, antes de la pausa, de las medidas que había tomado el señor presidente Danilo Medina y que había sido pronunciado el día de ayer. Y antes de dar detalles de las medidas en el orden de la salud, es importante dar a conocer que al día de hoy todavía el día de hoy no se ha pronunciado el ministro de Salud, digamos que cumpliendo con el compromiso que hizo de dirigirse a los ciudadanos todos los días a las 10 de la mañana desde que inició este proceso de cuarentena o de quinquena, y que han notificado que se encuentra reunido con el presidente Danilo Medina justamente. Habría que ver luego de concluida la reunión si se estaría pronunciando de inmediato o estarían repautando en lo que corre el día dicha rueda de prensa, la cual ya estaríamos hablando que sería hoy el boletín número 7 desde que inició esta distribución de información desde el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y en ese mismo sentido, el presidente Medina hablaba ayer de que estarían alquilando 2 clínicas privadas completas, o sea, 2 clínicas en la ciudad, no se ha especificado si sería en la ciudad o en el interior del país, a propósito de que se pudiera estar incrementando la situación de los que deberían recibir asistencia, ¿no? De manera ya clínica privada. Sabemos que hay muchos otros que están en aislamiento domiciliario, pero estos serían parte de lo que estaría utilizando la salud pública para prevenir otros contagios. La prueba de testeo rápido que se había estado informando hace unos días que se estaría gestionando, el gobierno dice que estaría asumiendo el costo de dichas pruebas y que se estarían utilizando principalmente para los mayores de 59 años y los que tienen condiciones de salud crónica, siempre y cuando tengan prescripción de un médico y al menos 2 síntomas del COVID. A partir del día de hoy, las pruebas rápidas estarán listas para utilizar, según ha informado el
presidente Danilo Medina. Esperemos que este escenario que se presenta con el ministerio, esta reunión con la presidencia, no sea un escenario en el que tengamos que preocuparnos, sino que justamente pues pueda simplemente ser una reunión dando seguimiento a la situación. El tema de esas pruebas rápidas, ya sabemos que en España ha presentado cierta situación con el hecho de que han denunciado o han levantado bandera de que no han estado brindando los resultados esperados, y bueno, ahí el gobierno chino también de su lado ha evidenciado o defendido de alguna forma que no han sido compradas en un centro de distribución autorizado por el gobierno chino, que la empresa que en España se la ha comprado no guarda pues que la relación de los centros aprobados para la difusión de estas mascarillas, de estas pruebas de testeo rápido, estos kits de detención del COVID. O sea, que habría que ver y confiar en Dios que las que nosotros estaríamos utilizando, bueno, pues puedan ser de las fiables, ¿no? Bueno, ¿cómo te explico? A mí me parece insólito eso que está sucediendo, pero ya sabemos que China tiene fama de tener complicaciones con la legitimidad de muchos de sus productos y ya vemos que ahora tenemos otra situación más. Pero Vamos es a una dejarlo. situación delicada, ¿no? No, es que, óyeme, al final el problema es ese, o sea, cuando tú tienes sociedades donde lo malo se acepta y donde lo malo se convive, digamos, con eso, tú tienes realmente, es muy difícil llegar a un estadio de desarrollo estable. Esto que Uh-huh. está sucediendo ahora mismo es precisamente parte de eso. O sea, tú tienes una nación con un crecimiento económico muy acelerado, como es el de China, que en apenas 30 años ha sacado al equivalente a la población de Europa y de Norteamérica, y o de Norteamérica, digamos, la edad de la gleba, y los ha llevado a ser a la edad al pleno desarrollo. Y ya entonces China pasa a ser la segunda economía del mundo sencillamente por el volumen de su población. Pero al mismo tiempo esa nación tiene prácticas que fueron promovidas por Mao Zedong para paliar el hambre, como son las prácticas de comerse todo lo que aparezca. Entonces, en ese comerse todo lo que aparezca, se tiene la crianza de animales que no debería el ser humano estar consumiendo, ingiriendo de manera normal, y en esa ingestión de ese tipo de animales, tú tienes el salto de enfermedades como el SARS y como el COVID-19 en este caso. Uh-huh. Entonces, ese tipo, o sea, es que es muy complicado cuando tú tienes una nación desorganizada y donde tú tienes una nación con hábitos y costumbres que no se corresponden con la norma, digamos, de un país en pleno desarrollo. O sea, hay que dejar cosas atrás. El, 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 uh, el copiar tecnología, el falsificar cosas, el hacer las cosas por detrás, el no pagar impuestos, son un sinnúmero de prácticas que todavía tenemos muchos países que si nosotros no se le erradicamos de cuajo a la población, tú no vas a poder llegar a una etapa de desarrollo, porque ningún empresario, para ponerte un ejemplo, puede estar velando día tras día y hora tras hora porque sus empleados no les roben, porque sus Uh-huh. empleados no hagan el trabajo mal hecho, porque sus empleados no les rompan una maquinaria, no les rompan un equipo. Entonces ningún gobierno puede tampoco garantizar que todo lo que exporta está cumpliendo con todas las normas si su población no entiende que eso es lo ético y lo correcto. Uh-huh. Entonces, cuando eso no sucede, es muy difícil la cosa. La situación es muy complicada, por eso nosotros necesitamos, y no solamente nosotros, la humanidad va a tener que entender que, óyeme, tal y como estaba diciendo Bill Gates en ese documento que salió y que se diseminó en el día de ayer, que yo creo que hoy deberíamos de leer, aunque sea algunas de esas conclusiones, porque me parecieron extraordinarias. Y una de esas es que, mira, nosotros todos en el mundo estamos vinculados y uno depende del otro. Y por más apartado que esté
desde la toma de Constantinopla por Mehmed II en el año 1545, se determinó, 1445, se determinó claramente que las paredes, los muros, ese muro de la vergüenza de Trump, no resuelven ni garantizan la seguridad de nadie. Entonces, la gran muralla china, el muro de Trump, el muro de este señor, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, en York, que construyó, oh Dios mío, este emperador Adriano, el muro de Adriano en York, allá, para separar a los saxones del resto de Roma, no garantizan nada. Estamos todos vinculados. Entonces yo no puedo conformarme con que los chinos son los que piratean, los colombianos son los que piratean, los dominicanos son los que piratean, los africanos son los que piratean. No, es que tenemos que todos hacerlo bien. Porque si no lo hacemos todos bien, todos vamos a sufrir. O sea, nosotros necesitamos que en Nueva York las cosas salgan bien. Necesitamos que en Beijing las cosas salgan bien y en Shanghai. Que en Burkina Faso las cosas salgan bien, que en Bogotá y en Medellín y en Cali las cosas salgan bien, que en Río se proteja el medio ambiente, que la Amazonía la defiendan, porque de lo contrario todos nos vamos a freír. Eso es así. Mira, a propósito de los temas de salud que venimos compartiendo, hace unos días rodó mucho una información de que la Organización Mundial de la Salud había presentado un informe en el que señalaba que el coronavirus, el virus, se transportaba en el aire. Incluso había quienes señalaban que el tema de salir a cantar a los balcones, etcétera, era parte de lo que había contribuido a la propagación del virus en muchos espacios. Sin embargo, ayer el doctor Miguel Núñez aclaraba que el informe de la Organización Mundial de la Salud no era a ese tipo de ambiente al que se refería, sino que se refería justamente a los espacios cerrados y en los que se mantenía en nebulización algunas personas, es decir, los espacios en los que se utilizaba algún tipo de aerosol con personas, en pacientes que estaban siendo afectados por el coronavirus, ya que este aire, este aerosol, era lo que de alguna forma mantenía el virus en el aire, a propósito de que este aerosol creaba micropartículas de aire y ahí era que se transportaba o donde se transporta el virus, ya que el virus no flota en aire abierto. El virus actualmente de este COVID-19 es muy pesado, señalaba él, caía no más allá de los 6 pies, o sea que no podía seguir flotando, que la forma en la que lo hacía era en esos aerosoles tipo los de la nebulización y por tanto a personas que eran asmáticas y que necesitaban algún tipo de asistencia respiratoria se les estaba sugiriendo que utilizaran las bombas manuales para evitar que se propagara en ese sentido, según el informe de la Organización Mundial de la Salud. O sea que eso es un dato bastante importante porque eso había creado en cierta forma un pánico, ¿no? De que incluso la gente no quería ni abrir sus ventanas porque si el de arriba salía a hablar o lo que sea, yo me veía en cierta forma expuesto. Sí, flota, pero con estas condiciones particulares en las que se ven envueltos aerosoles tipo los de la nebulización. Eso fue lo que se dijo desde el principio, es un virus grande dentro de los virus, entre 400 y 500 micras de tamaño, por tanto las mascarillas como creo que se llama N90, N95. 95, exacto. Esas mascarillas con ese tipo de filtro garantizan que no te penetre. Sin embargo, obviamente, por eso supongo que todo el tiempo se está hablando del distanciamiento, de mantenerse a 2 metros de distancia, 6 pies, y de obviamente mantener las superficies limpias. Porque aunque uno no quiera, uno siempre cuando habla, uno y sobre todo si tose o estornuda, pues uno desprende muchas partículas de humedad al aire y por ahí es que se transmite y se repliega. Un dato que me parece interesante
y que bueno, y al igual que los demás lo hemos estado conversando, pero que está aquí en este estudio del London School of Economics, estoy leyendo, es que mira, ni siquiera en China, donde hubo obviamente, donde arrancó el tema y donde tuvo el gran contagio inicial, ha habido una sola muerte de un niño de menos de 9 años. Y en Italia, donde tenemos tantos casos, no hay una sola muerte de una persona de menos, bueno, sí, hay .2 y .2 de menos de 10 años en adelante. O sea, eh, fundamentalmente es una enfermedad que ataca, aún en Italia, de 30 años en adelante. Y obviamente el grueso, el 20% han sido mayores de 80 años y el 37% personas mayores de 60 años. No, definitivamente ataca a personas que de alguna forma tienen otras complicaciones, otras situaciones o condiciones, ¿no? Que pudieran empeorarse a propósito de bueno, como hemos visto en los casos puntuales acá en la República Dominicana, las personas que han fallecido, los 10 que hasta el día de ayer presentaba el Ministerio de Salud como víctimas fatales, eran personas que tenían otras condiciones de salud, hipertensión, que tenían temas de diabetes, que tenían situaciones cardíacas, o sea que sí, que de alguna forma es como que al debilitar el sistema inmunológico, entonces abre camino para que esto suceda. No es que lo debilita, es que aparentemente los adultos tenemos hay un medicamento que salió, creo que le mandé a ustedes la información también, que hay un italiano, un atleta italiano que se ha salvado con él. Podemos hablar de él. El medicamento se llama, espérate, te lo busco ahora mismo. Dame 30 segunditos o menos de ahí. Es un medicamento que se utiliza para la artritis. Y ese medicamento ha resultado muy positivo porque básicamente lo que hace es que bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de generar una enzima, se llama Actemra, tocilizumab es el componente activo, y ese para reumatoide y artritis es un antiinflamatorio, un antiinflamatorio. Fundamentalmente esto lo que hace es que bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de crear una enzima, y esa enzima es la que hace que los pulmones se inflamen y se obstruyan. Entonces, este medicamento, que es un antirreumatoide, o sea, para la artritis, bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de crear eso. Y como tú bien sabes, ¿quiénes son las personas que son más artríticas y que sufren más de problemas de reumatismo y demás? Son las personas mayores de edad. ¿Entiendes? Entonces, es por ahí que viene el tema. O sea, porque acuérdate que ni siquiera al día de hoy se ha hablado ya varias veces de que a ti te puede dar el virus, tú puedes sobrepasar los 15 días o digamos la virosis, y dentro de un mes te puede volver a dar porque tu cuerpo no crea los anticuerpos de memoria, llamémosle así, para tú tenerlo, para tú estar ya vacunado, por decirlo de una forma, contra la virosis. Eso es así. Y bueno, pues, señor Garrido, ¿recuerda el crucero Diamond Princess que Hoy, había ¿cómo olvidarlo? Yo ahí tuve muchísimo, yo gocé muchísimo en ese crucero. Ay, El crucero fue divertidísimo. ¿Cómo olvidarlo? bueno, pues este crucero que había estado desde principios de febrero en el puerto de Yokohama, tras verse afectado por un brote de COVID-19, finalmente pudo levantar anclas, ¿no? El día de ayer. ¿Para dónde viene? ¿Para acá? No, ya desatracó, si existe el término, y ya fue desinfectado totalmente. Recordamos que en Tokio este crucero había sido parte de los que habían hecho un periplo por algunas costas de Asia a propósito de tener múltiples afectados por el COVID-19 a bordo. Y bueno, pues finalmente desde el principio de febrero hasta el día de ayer, 25 de marzo, más de mes y medio, pues finalmente abandonó el muelle de la ciudad portuaria situada al sur de Tokio. Y bueno, pues navegó hasta otro
espacio privado, hacia más o menos unos 30 minutos de distancia, es como han indicado las cadenas de comunicación japonesas. O sea que, nada, si usted quiere volverse a montar en el crucero, ya lo desinfectaron. Sí, no, pero lo importante es que venga para acá. Vamos a hacer una pausa y regresamos, señores. Regresamos en breve. New Horizons Radio. Continuamos aquí en New Horizons Radio. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Y bueno, pues una información que siempre nos mantiene nosotros. La hora de la realidad educativa en la República Dominicana. Este eslogan ha ido mutando según nos hemos ido presentando día a día. Mutando, no. Bueno, no vamos a utilizar la palabra mutación. No se puede. Lo que pasa es que nosotros somos un espacio innovador y bueno, pues cada día pues tratamos de buscarle la vuelta y hacerlo de la forma en la que se deba hacer con lo que tengamos a la mano. Innovamos con lo que tenemos. Y así están nuestros alumnos, señores. Lo hemos dicho cada día desde que iniciamos este proceso. Gracias a Dios hemos recibido extraordinarias retroalimentaciones, nuestros padres, nuestros alumnos del Colegio Bilingüe New Horizons, de la Academia New Horizons, se han estado acercando por las distintas vías de contacto que tenemos, por los chats, por las redes sociales, por los correos, manifestando, bueno, pues que en cierta forma, obviamente con un poquito más de esfuerzo de parte de los padres, que no de alguna forma no están en los trabajos, no están en el hogar ni en el colegio, ¿no? Y tienen que involucrarse un poquito más en los esfuerzos que deben realizar, sobre todo los alumnos más pequeñitos. Pero ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, según nos han expresado. Y bueno, pues tendremos en los próximos días, si Dios lo permite, algunos testimonios por acá de algunos padres de cómo han vivido este proceso de la escuela en casa de New Horizons, ¿no? A través de nuestras plataformas digitales. Bueno, yo no sé quién está más contento, si los niños en la casa o los papás que tienen a los niños en la casa. Yo creo que, ¿verdad? Todos quisieran tener las cosas de la manera que la teníamos antes. Fíjate cómo ahora la gente añora los tapones. Increíblemente la gente está haciendo meme de tapones, señores. Sí, yo creo que mira, si volvemos, lo cual me parece que no, ya la realidad, la normalidad nunca la tendremos nuevamente como la teníamos antes, pero si en algún momento, digamos que de aquí a un mes, 3 semanas, whatever, se vuelven a crear un tapón, la gente va a sacar su barbecue y va a sacar 2 o 3 cervezas y van a subir el radio a todo lo que da y se van a sentar ahí en el tapón todo el mundo a fiestar y a cherchar. Apaguen, vamos quedando aquí, señores, que miren, estamos juntos y estamos vivos. Así es. Lo mismo está pasando con los niños. Las hijas mías nunca querían estar en el colegio, siempre el colegio era lo peor, los profesores son uno esto, aquello y lo otro, y ahora están todas deseosas de estar en el colegio. Bueno, yo utilizaba una expresión ahorita de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o sea que al final de cuentas este proceso nos va a empujar, ¿no? A valorar esos espacios en los que hay esfuerzos para que se logren y que a veces no valoramos en la justa medida. Una nota positiva, señor Garrido, el doctor Cruz Jiminián, Antonito, como mucha gente también lo conoce, bueno, pues ha estado presentando un cuadro estable dentro de su cuadro crítico, ¿no? Ayer informábamos de cómo había estado en un momento, estuvo en un cuadro bastante delicado donde tuvieron que prestarles atención de emergencia. En algún momento dijeron que había fallecido. Ada Guzmán, quien es su encargada de comunicaciones y esposa, bueno, pues había estado desmintiendo durante el día de ayer. Actualmente sí está siendo asistido por un ventilador mecánico y se le siguen suministrando medicamentos para sostener sus niveles de presión arterial. Pero según los médicos auguran que haya continuidad en la mejoría progresiva que ha estado presentando, sobre todo en los parámetros de respiración. Se
mantiene ingresado en la Plaza de la tarde de ayer. Fue desinfectada totalmente la clínica del doctor Cruz Jiminián, a propósito de que él presentara este cuadro positivo de COVID-19 y otras complicaciones que presenta. Se había en principio informado que tenía dengue, luego que no era dengue, que solo era una bacteria y que tenía, bueno, pues el COVID-19, pero el día de hoy se ha dado a conocer que sí, que también posee padecimientos de dengue, o sea que al final de cuentas el cuadro del doctor Cruz Jiménez es un cuadro delicado, o sea que confiamos en que los médicos pueden hacer como siempre lo mejor posible para que el doctor Cruz Jiménez pueda volver a la batalla diaria, porque es un luchador y hay que reconocer el gran esfuerzo que hace él y su familia para ayudar a mucha gente, no solo en el sector de Cristo Rey, el populoso sector, con su fundación y su clínica, sino que ya es una persona que ha impactado muchos escenarios en todo el país. Sí, ciertamente ese es un galeno muy honorable y que ha ayudado a muchas personas y esperamos que se recupere ciertamente. Tengo acá también informaciones sobre, dame un segundito, sobre el coronel Khalil H. Su sobrino Martín me dice que sigue estable y recuperándose, gracias a Dios, sin fiebre y con buena oxigenación. O sea que está todo en orden. Sí, porque entonces justamente lo que señalábamos ahorita, personas como el doctor, el coronel H, pues también tienen otras condiciones que vienen dadas salud, por la edad, claro, y por la edad. Que son de las que pueden... También nos hemos enterado de que el senador, el doctor Jacín Frappiero Josecito, también se encuentra estable, no ha presentado cuadros de fiebre ni de ningún tipo de síntoma de gravedad y que gracias a Dios está también manejando bien hasta ahora la presencia del COVID-19 en él. Sí, múltiples líderes en muchos órdenes pues se encuentran afectados por temas de salud. Ayer se conocía también la información de que el presidente del Senado y secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, pues se encuentra en los Estados Unidos atendiéndose un tumor en el estómago que fue detectado. En el esófago. En el esófago y que bueno, pues igual darle seguimiento y pedir a Dios que al final de cuentas pues pueda rebasar también esta situación que se le presenta. Así es. En el día de hoy, para terminar, quiero por lo menos decir que el día de ayer tuvimos récord de crecimiento, como dije anteriormente, en la bolsa de valores. La volatilidad de los mercados continúa. Hoy el Dow está arriba 5.27% en esta hora, en 1.118 puntos. O sea que sigue recuperándose. Parece que la noticia de los billones y de que en Italia ha ido bajando un poco, está contrarrestando el hecho de que Nueva York sigue creciendo y que ya los Estados Unidos está a pocas horas, diría yo, de convertirse en la segunda nación del mundo con más casos y rumbo a ser la primera. Estados Unidos siempre tiene que estar de primero. Entonces, ahora vamos a estar de primero en la cantidad de infectados de coronavirus. No le podemos dejar eso a los chinos porque no sería bueno. Bueno, ya Nueva York está segundo como ciudad con más casos de contagios. Sí, la carrera va buena. Solamente le pasa a Wuhan y eso es por unos días, te digo. O sea, estamos ahora de estar arriba porque no podemos estar abajo, tenemos que estar arriba. Bueno. Y el petróleo ha bajado un 4%, se encuentra a 22,48. Yo estoy muy ansioso de ver mañana cuál va a ser la directriz que va a dar la Refinería Dominicana de Petróleo y el Ministerio de Industria y Comercio con relación a los precios del petróleo, de la gasolina y de los derivados para la próxima semana, porque yo espero que nosotros pongamos la gasolina aquí a 100 pesos, que es donde debe de estar con la valoración y el costo del petróleo que tenemos ahora mismo. Dios lo oiga. Señores, mañana, viernes, nos estaremos reencontrando nueva vez acá a las 11 de la mañana. No sé si el cuerpo lo va a saber mañana que viene. Vamos a preguntar. Oiga, él lo va a saber por una u otra razón, él lo va a saber, créame. Esa era una canción. Señores, que decía...
Cuídense, no salgan de su casa. Recuerden que esa es la mejor de las prevenciones, lo decimos todos los días. No hay medidas mayor que puedan tomar afuera si nosotros no tomamos nuestras propias medidas en casa. Cuídense, hasta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. New Horizons Radio.